Bueno, entonces buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que se unieron a esta charla virtual. Nosotras somos Selva Selvita, Sara y Marce, Marea Viva, Cata, tal vez algunos nos conocen. Bueno, todo el contexto como de esta invitación es que somos dos iniciativas amigas, Selva Selvita, Marea Viva, y estamos como muy unidas por la admiración por la naturaleza, por la vida, por todas las formas pues que encontramos en la naturaleza. Y hace rato queríamos hacer una colaboración y finalmente se dio después de ya más de un año de trabajarle. Quisimos como dibujar y escoger tres especies bien especiales, que son las que estamos presentando esta semana. Y bueno, pues dibujamos estos animales, van a estar estampados en las camisetas. E invitamos al profe Camilo para que nos apoyara para este lanzamiento de la colaboración. Entonces, nada, la idea hoy es que hablemos un poco de esas tres especies que tienen estas formas particulares de habitar el océano. Ya el profe nos dirá más. Y bueno, será pues como eh, una hora con preguntas y Cata, preséntanos al profe. Les pedimos que eso, que silencien los micrófonos, las preguntas las haremos al final, las pueden ir poniendo en el chat y nada, pues bienvenidas y bienvenidos. Bueno, Gracias. qué emoción pues que logramos también que este espacio fuera posible y también pues la colección. Fue como algo que queríamos desde hace rato y bueno, se tomó su tiempo, pero también fue muy bonito y muy fluido. Eh, pues entonces para esta charla pues invitamos a Camilo Correa Hurtado. Camilo es biólogo, egresado de la Universidad de Antioquia, es magíster en biología avanzada con énfasis en evolución de la Universidad de Sevilla en España y es integrante del grupo de investigación Limnobase y de Biotamar en la Universidad de Antioquia. Camilo es profesor de biología marina en la universidad, pues en la UdeA y también de comportamiento animal y fue mi profesor del curso de extensión de biología marina en la universidad este semestre y pues fue ahí donde lo conocí y fue por esto que quise, pues que propuse también que hiciéramos esta charla con él, porque fue un curso muy bonito, fue una invitación a un público muy diverso, desde niños de colegio, biólogos, instructores de buceo, personas pues que del común interesados como por saber más del mar y pues fue como un espacio también muy inspirador y una invitación a ver el mar como ese lugar pues increíble, indispensable o esencial para la vida, pero también pues con una infinidad de posibilidades de la diversidad. Entonces, bueno, pues muy recomendado ese curso para quienes no son pues como de la biología como profesión. Son cursos pues que ellos estarán ofertando ahí en la Universidad de Antioquia. Y bueno, no, pues sin más preámbulos, Cami, bienvenido y gracias de nuevo por disponerte a este espacio, a contarnos un poco pues como de lo que, de tu conocimiento. No, gracias a ustedes por la invitación. Lástima no poderla dar en persona, porque me gusta hacer las charlas en persona. Creo que tiene más magia la humanidad, pero si toca con recursos, toca con recursos. De hecho, tengo mi recurso de fondo interactivo para que crean que estoy en una exploración marina. Pues nada, muchas gracias para todos. Se me van a salir expresiones españolas, así lleve como 3 días. Tengo una adaptabilidad lingüística considerable, entonces cada vez que estoy en otro territorio se me pega. Si estoy en la costa hablo costeño, si estoy en España hablo español, entonces tengo esa particularidad. Para que los que me conocen pues se rían un ratico y los que no, pues no se asusten si escuchan esa variación de expresiones. Bueno, el día de hoy nos atañe un tema muy interesante, el tema que yo decidí estudiar y que cualquier biólogo que se respete
y sobre todo que haya hecho la carrera muy a conciencia, podrá decirles que es el tema más avanzado y más complicado que tiene la biología. Entonces, hacer divulgación de ese tema es todo un reto. O sea, cuando a uno le dicen, venga, hábleme de evolución, es plantearse muchas cosas, porque si algo he aprendido yo con el tiempo, es que es precisamente el tiempo el mejor maestro para entender la biología. Entonces, en la medida en la que pasan los años, y por eso yo creo que Darwin se demoró tanto en postular su teoría, que uno va entendiendo los sistemas biológicos. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, que son 3 adaptaciones particulares, un recorrido por los caminos de la evolución. ¿Listo? Cuéntenme si todos están viendo bien la presentación o si hay algún problema para solucionarlo antes de empezar. ¿Todos lo ven Todo sin bien. problemas? Listo, Sí, todo maravilloso. bien. Bueno, entonces este es un tema muy interesante y coincide con una idea que tienen nuestras 3 anfitrionas, que ellas pues ya les contarán más al respecto al final de la charla, pero quieren que les hable de cómo son los caminos de la evolución y cómo se llegan a adaptaciones muy extrañas, muy particulares. En este caso vamos a tener 3 ejemplos de esas adaptaciones, 3 animales que son increíbles y que sobre todo son fascinantes de estudiar, porque son muy extraños, muy anacrónicos a este tiempo, muy, podríamos decir, primitivos, pero en realidad se van a dar cuenta que no es así, y que realmente al observarlos, al detallarlos, vamos a tener un enamoramiento profundo con la vida marina. Entonces, para que se hagan una idea de qué es lo que vamos a hablar, vamos a tener un índice general, vamos a empezar con una pregunta que les voy a hacer. Voy a hacer una pregunta que yo mismo responderé, digamos que es algo muy retórico, pero para que se la planteen, ¿cierto? Es una pregunta para que ustedes reflexionen este tipo de charlas, porque eso es lo lindo de la biología, tratar de llevarlo a nuestro día a día y permitirnos esa, digamos, como esas reflexiones. ¿Listo? Luego vamos a tener una pregunta que es realmente la evolución. O sea, todo el mundo usa esa palabra, pero ¿qué es ese término? Y cuáles son los caminos de la evolución, lo que es la divergencia, la convergencia y la adaptación. Vamos a hablar del árbol de la vida, que realmente actualmente es un arbusto de la vida, ya no es un árbol de la vida, no hay un solo origen, sino que hay muchos orígenes, donde se ubican nuestras 3 especies además. ¿Dónde se van a ubicar esas especies en ese arbusto? Y vamos a hablar de cómo el océano es un escenario evolutivo por excelencia, es donde surge la vida y es donde se diversifica de manera más impresionante. Y luego, pues vamos a hacer la presentación de las 3 especies y les voy a contar datos curiosos, porque tampoco se trata de hacer una charla así magistral, tediosa, con un montón de nombres, no. Se trata de que ustedes se enamoren del océano y de que lo hagan de forma muy técnica, muy correcta, porque no se puede proteger algo si no lo entendemos. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen en común estas 3 especies? Las especies serían el lirio de mar, el pulpo argonauta y el tiburón nodriza. Entonces, tómense unos segundos. Recuerden que lastimosamente, al ser no una charla presencial, no tiene mi dinámica normal de les pregunto, me contestan, para no perder el tiempo probando los micrófonos y esto, pero háganse esa pregunta, o sea, miren las 3 especies que les muestro, detállenlas muy bien, los 3 son animales, aunque no lo parezca, alguno de los 3, y ¿qué tienen en común? Plantéense eso, si yo veo estos 3 animales en el océano, ¿qué pueden tener en común estos 3 animales que parecen tan diferentes? Entonces, después de que lo reflexionen, después de que ustedes miren las características que tienen enfrente, o sea, yo detallo el lirio de mar, detallo el pulpo argonauta y detallo el tiburón nodriza, pareciera que no tienen nada en común más que viven en el mar, ¿cierto? Esa es como la idea. Sin embargo, estas 3 especies, coincidencialmente, nos hablan de que la evolución no sigue un único camino. A partir de un ancestro común, la vida ha encontrado múltiples formas de adaptarse a los desafíos del ambiente. Entonces, esto nos habla de la inmensa diversidad que tiene la vida en el planeta Tierra y nos habla además que no hay un camino único de respuesta a esa adaptación, ¿cierto? Entonces, no existe una única respuesta. Yo puedo ser un tiburón, puedo ser un lirio de mar, puedo ser un pulpo, sea como sea,
la realidad es que ninguno es más efectivo que el otro. Y algo curioso es que tienen tres cosas en común estos animales. La primera es que nos muestran la inmensa diversidad de la Tierra. La segunda es que los tres son marinos obligados. Y la tercera es que los tres son muy antiguos. Pero ojo con esa afirmación. Es una afirmación que los biólogos hacemos a veces muy a la ligera, pero cuando nos referimos a antiguos es en realidad no que no sean animales actuales, de hecho todo lo contrario. Estas tres especies son animales actuales. No, la palabra fósil viviente lo que hace referencia es a que estas especies actuales no han cambiado mucho con respecto a sus antepasados. Entonces, esto es lo que pasa en esta situación. Son tres especies que han cambiado muy poco, muy poco a través del tiempo, con la excepción, diría yo, del pulpo argonauta, que hizo algo muy particular. Es como avanzó un montón y recuperó algo del pasado, ¿cierto? El resto ha ido avanzando, pero ha mantenido todos esos cambios de manera estable. Entonces, por eso parecen un poco primitivas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con este mundo maravilloso de qué es la evolución. Y les diría, aparte, pues, de que es el tema más difícil de la biología, de una forma muy sencilla. O sea, si yo fuera a resumir la evolución es finalmente el motor o la fuerza, pero es el mecanismo que mantiene la diversidad en el mundo. La evolución orgánica es el causante de que exista la diversidad, pero además es lo que mantiene esa diversidad viva per se. ¿Listo? Entonces, podríamos resumir en palabras fáciles que la evolución es el cambio de las características hereditarias, es decir, que yo puedo pasar a la siguiente generación de las poblaciones a lo largo de las generaciones. Porque es que la gente tiene una idea de que sí, los individuos evolucionamos, por supuesto. O sea, a nivel individual, cada organismo está sufriendo mutaciones, cambios, está tanteando cómo esos cambios se adaptan a su ambiente, pero un solo, como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Realmente, un solo organismo puede cambiar la evolución. Es cuando sus cambios se convierten en una población, es decir, tienen una afectación grupal, ¿sí? Y que son significativamente diferenciables de los otros, que yo puedo hablar de evolución. Entonces, estos cambios ocurren por procesos como las mutaciones, que son los cambios en el material genético que tenemos en cada célula, que las células son las unidades básicas de la vida. La selección natural, que son todos los factores que se encargan de decir si esto resiste el contexto actual en el que está, y cosas como la deriva génica y el flujo génico, que el flujo génico lo podemos entender como los procesos migratorios, donde se mueven los genes en extensiones, o sea, en distancias muy largas, y la deriva génica es un proceso, digamos, como paralelo o diferente a la selección natural, que, digamos, no es, digamos, la selección natural es determinante. Cuando algo funciona en el contexto, la selección lo mantiene positivamente. Cuando no funciona, lo elimina. La deriva es absolutamente neutral y es un proceso estocástico, es un proceso en el que los genes cambian y las poblaciones, digamos, tienen de forma aleatoria la aparición y digamos como el mantenimiento sí, como esos genes se sostienen en la población gracias a diferentes procesos aleatorios. Entonces, la evolución actúa sobre esos grupos, no sobre los individuos, o sea, sí está actuando sobre los individuos, pero cuando cambia es porque hay poblaciones. Y siempre se nos ha dicho que la evolución se entiende como ese enorme árbol de la vida, ese donde sabemos que tenemos un origen común, que lo llamamos Luca. Luca es el antepasado más antiguo de la vida en la Tierra. Y ese Luca va a coger muchos caminos y todos esos caminos van a ser las ramas del árbol que van a ser todas las especies que estamos actualmente en el planeta, ¿sí? Lo que sabemos actualmente es que esa figura de árbol fue muy útil y para el sistema darwiniano era absolutamente válida y como acorde a lo que se estaba explicando,
pero lo que sabemos actualmente es que es más como un arbusto, donde no podemos diferenciar el tallo, el origen inicial, sino que hubo muchos orígenes, hubo posibles muchos LUCA, ¿sí?, que coincidieron en el tiempo y cogieron caminos evolutivos diferentes. Entonces, sí hay un origen inicial, que es la forma de esa protocélula, pero van a haber poblaciones separadas que van a coger caminos diferentes. Entonces, esto es más o menos la idea tradicional que se tiene de la evolución. Entonces, yo tengo un ancestro común y voy a tener además todos los, digamos, como descendientes de ese ancestro común que por sus diferentes contextos ambientales, pues se han ido adaptando y cambiaron. O sea, no todos tienen la misma coloración, no todos tienen las mismas estructuras o herramientas biológicas para sobrevivir y ¿qué hace que exista esta enorme diversidad? Pues precisamente todos los factores de selección natural que tiene nuestro planeta. Entonces, si tuviéramos que hablar de cómo funciona esa selección natural, entenderíamos que normalmente es todos los procesos de variación que son neutrales. La gente cree que las mutaciones ocurren por algo. No, sí hay cosas que estimulan o que aceleran o promueven la aparición de mutaciones, pero realmente esa variación es una condición, digamos, es una propiedad química de los ácidos nucleicos. Ellos están cambiando y esos cambios, pues a veces benefician, a veces perjudican o a veces no hacen nada y se quedan ahí y se van acumulando. Entonces esa variación está ahí neutral. Tiene además la condición de que para que un cambio de eso sea relevante en términos evolutivos, tiene que ser heredable, es decir, yo tengo que ser capaz de pasarlo a mi siguiente generación, sea por reproducción sexual o asexual, y tiene que haber un proceso de selección, es decir, tiene que haber unos factores que de manera aleatoria, porque pues no todos sufrimos los mismos factores, no es lo mismo nacer en un desierto que en una selva tropical. Los diferentes factores dicen en ese contexto, ¿quién o cuáles cambios son benéficos para la evolución? El tiempo es fundamental. Un gran profesor que tuve en la carrera decía que la evolución es un proceso histórico y contextual. Esa expresión quiere decir que sin el paso del tiempo, es decir, sin entender esto en una escala temporal, no tiene sentido. O sea, si yo cojo y estudio un caso evolutivo y lo aíslo, pues no voy a comprender qué es lo que ha pasado. O sea, sin la historia no voy a entender qué pasó. Y sin el contexto de cada punto de la historia, menos. Luego tenemos el proceso de adaptación. Entonces, ¿qué es la palabra adaptación? Adaptación lo entendemos como, digamos, acomodarse o acoplarse a las condiciones a las que está siendo sometido. Pero realmente en biología, adaptación hace referencia a todo cambio morfológico, fisiológico o comportamental que sufra un individuo de cualquier especie, pero que tenga implicaciones en su eficacia biológica, es decir, en su supervivencia y su reproducción, y que además sea heredable a la siguiente generación, es decir, que le cambie su eficacia biológica y que además sea capaz de que su siguiente generación tenga ese rasgo. Entonces, si a mí me hubiera nacido un tercer ojo, ¿es una adaptación? Solo si eso me genera un mayor éxito reproductivo, un mayor éxito de supervivencia y mi siguiente generación es capaz de tener un tercer ojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estos los caminos de la evolución? Aquí no se estresen con el texto en inglés, esto es simplemente una imagen que tomé para que entiendan que de un mismo antepasado, o sea, un antepasado que parece sencillo, puedo tener una inmensidad de formas y de caminos gigantesca, gigantesca. De hecho, todas las líneas evolutivas presentan unas radiaciones, es decir, una amplitud de formas absurda. O sea, yo les digo como biólogo que ver la inmensa diversidad del planeta Tierra es algo que abruma porque es impresionante, impresionante. Entonces, estos caminos de la evolución se explican con una frase: una misma necesidad puede resolverse de maneras distintas. Yo puedo querer mover mi celular de aquí a acá, ¿sí? Pero lo puedo hacer así como lo estoy haciendo, o puedo poner la mano así y montarlo así, o puedo coger así y moverlo así. Entonces,
toda esa necesidad que sería alimentarse, reproducirse, sobrevivir, estar, todo eso se puede resolver de maneras diferentes y todas esas maneras diferentes lo entendemos como los caminos de la evolución. Entonces hay como tres formas de caminos de evolución que son la convergencia evolutiva, que es cuando dos organismos que no tienen una relación cercana en el tiempo desarrollan características similares. Entonces yo puedo converger con, por ejemplo, las aletas de las ballenas y las aletas de los peces, ¿sí? No son tan lejanos, pero digamos que estos son mamíferos y estos son peces. Aunque ambos son vertebrados, el proceso por el que se llegó a esas estructuras están, pero yo lo puedo llevar más allá. O sea, yo puedo buscar estructuras aún más complicadas, por ejemplo, las patas de los insectos y las patas de los mamíferos, ¿sí? Ambas estructuras sirven para lo mismo, parecen algo similar, pero sus orígenes evolutivos son diferentes. Luego tenemos la divergencia evolutiva, que es cuando cojo caminos diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí podemos retomar la ballena, por ejemplo, podemos coger sus aletas y podemos hablar después de las alas de las aves, ¿cierto? Entonces, pueden ser las mismas estructuras, pero cogieron dos caminos completamente distintos porque las necesidades eran diferentes, a menos de que pensemos en los pingüinos o algo así, que son aves acuáticas. ¿Listo? Y la adaptación es el proceso transversal, que sin adaptación no hay evolución, y son los rasgos que aumentan esas probabilidades de supervivencia y de reproducción. Entonces yo entiendo que la inmensa diversidad o los caminos de la evolución es como este gráfico que se ve acá. Yo tengo un ancestro común, en este caso es el ancestro común de los mamíferos, que es algo parecido a una musaraña pequeñita, pero ojo, no fue una, eran poblaciones de estos mamíferos y esas diferentes poblaciones, dependiendo de sus respectivos contextos históricos, pues cogieron distintos caminos. Entonces algunos se volvieron cérvidos, otros se volvieron ballenas, otros se volvieron sirénidos, que elefantes, que roedores, que caballos, etc. Entonces, lo que nos habla esto es que la evolución no tiene un plan. La gente cree que es que la evolución... Dime. Perdón, bueno, ahora sí, es que no se estaba proyectando, muchas gracias. Ya se ve, perdón. Todos lo están viendo. Sí, ya se ve, ya se ve. Ay, Sí. vale. Es que a veces con la señal se demora. Ojo, la evolución no tiene un plan. Si alguien les dice como la evolución es para mejorar, la evolución es... No, 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 no. Esas frases ha sido el uso, sobre todo que el sistema capitalista le ha dado a esta palabra, para, digamos, darle un sentido positivista a la evolución. La evolución es un proceso biológico que no tiene un hacia dónde voy. En realidad tiene una validez de todas las formas de vida. No importa cómo vayas a sobrevivir, lo importante es que lo hagas de manera única y efectiva. Entonces la evolución no tiene un plan, cada especie responde a los desafíos del ambiente utilizando las herramientas que heredó de sus antepasados y por eso existen múltiples caminos de evolución. O sea, eso es lo que serían en este caso del arbusto evolutivo, serían las múltiples ramificaciones de ese arbusto. Entonces, ojo, en este caso no podemos hablar de todos los caminos evolutivos, eso es demasiado. De hecho, se están dando cuenta, espero, que esto es un tema muy amplio, muy extenso y sobre todo muy profundo. Hablar de este tema es un reto para cualquier biólogo. Entonces nos vamos a enfocar en tres especies, tres historias evolutivas. Vamos a recorrer tres caminos de una manera somera, pero efectiva. Vamos a hablar entonces del tiburón nodriza, que es Gymnotoma cirritum, que realmente eso quiere decir como una boca pequeña con cirros, con unas pequeñas barbitas que él tiene. Los crinoidea, que son los lirios de mar, unos equinodermos, o sea, unos parientes de las estrellas de mar que son muy antiguos, y el pulpo argonauta, que son alrededor de 8 especies de pulpo que tienen una particularidad. Yo no sé si los presentes saben de un poco de mitología griega. Los argonautas eran unos marineros que eran guiados por Hera, la esposa de Zeus, y que estaban buscando el vellocino de oro. Entonces, en honor a esa historia, se le puso este pulpo así, porque este pulpo hace algo muy extraño. Los pulpos pertenecen a los moluscos y los moluscos tienen por definición concha. Ellos deben tener una concha, los más primitivos no la tienen, pero normalmente los modernos desarrollan una concha. Los cefalópodos, que es al grupo que pertenecen los pulpos,
perdieron esa característica, pero el argonauta la recuperó. Y entonces al recuperarla se vuelve como sus antepasados que la tenían. Algunos cefalópodos pasados, como los nautilos y demás, tenían concha y este la recupera, pero no es tan compleja como las conchas de los otros, sino que es una readaptación de esa concha para los procesos reproductivos. Ya les voy a contar más. Entonces, el tiburón nodriza pertenece a los peces cartilaginosos, es decir, tiburones, rayas y quimeras. Los lirios de mar son equinodermos, que durante mucho tiempo, debido a Aristóteles, se les consideraron animales planta y por eso sus nombres vulgares son nombres vegetales. Y el pulpo argonauta, pues son moluscos cefalópodos, ¿listo? Que son los pulpos, calamares y sepias. Entonces, más o menos, si uno calculara una como antigüedad o sí, como el momento en donde aparecen más o menos estos linajes evolutivos, podríamos decir que el tiburón nodriza un poco más de 400 millones de años, pero no el nodriza como tal, sino los tiburones aparecen hace 400 millones de años. Los lirios de mar, esos sí son los lirios de mar, aparecen hace 480 millones de años, poco más. Y los pulpos o cefalópodos aparecen hace 500 millones de años. Entonces, más o menos todos aparecen en una misma, en un mismo rango, pero sí hay unas diferencias pues enormes porque estamos hablando de millones de años, pero todos están en un momento de la Tierra donde hay una gran diversidad. Entonces, si yo veo, esto es un arbusto de la vida, ahí no están todos los seres que existen en el planeta, pero están los que nos interesan. Entonces, ¿se ve el mouse que estoy moviendo? ¿Alguien me confirma? No, no Sí, sé. profe. No, Ok, vamos a ver si puedo señalar. ¿Aquí lo ven? Sí, sí Sí. se ve. Listo, perfecto. Entonces, yo tengo mis múltiples orígenes acá, hay todo un proceso microorganísmico, pero entonces vean, si yo voy por aquí por la parte primitiva, voy a tener que los equinodermos son de los más primitivos junto con los peces y por aquí están los tiburones. Entonces, estos aparecen antes, estos aparecen un poco después, pero están cercanos. Y voy a tener además que en la misma, digamos, como en el mismo orden de tiempo, aparecen los moluscos y aparecen los cefalópodos. ¿Listo? Entonces, son tres caminos, pero que no están tan lejanos. O sea, no es como llegar y hablar de los monos o algo así. No, no, no. Estos caminos están en el mar, quedaron en el mar y digamos, aunque se diferencian con millones de años, pues fueron tan efectivos que hasta el día de hoy los tenemos. A ver, listo. Entonces vamos a hablar del primer camino. Les presento al pulpo argonauta. Este es uno de los ejemplos de pulpo argonauta. Hay, como les digo, alrededor de 8 especies. Su estrategia evolutiva es la innovación. O sea, de por sí los cefalópodos son la locura de los moluscos porque tienen un desarrollo cognitivo impresionante. De hecho, hay un estudio entre un matemático y un biólogo que calcularon probabilísticamente y si los seres humanos nos extinguiéramos completamente, la única especie que podría dominar la Tierra como nosotros serían los pulpos. Entonces, hay que entender que a nivel cognitivo son animales con una complejidad enorme. Entonces, su estrategia es la innovación, porque ellos generan estrategias, estructuras que son únicas, absolutamente únicas. De hecho, sus ojos evolucionaron de manera paralela a los de nosotros y son supremamente complejos. ¿Qué características tienen? Tienen una gran capacidad de aprendizaje. Los pulpos argonautas son supremamente inteligentes. Ellos son capaces de literalmente adaptarse a cualquier circunstancia. Tanto es que desarrollaron un sistema de transporte único. Ellos se le pegan a las medusas y se dejan llevar por las medusas como medio de transporte, medusas gigantes. Y además las aprovechan para alimentarse, las pueden, digamos, paralizar con un veneno que tienen en sus glándulas salivales y pueden comer algunas de esas medusas. Entonces ellos pueden utilizar medusas como transporte, comer medusas y pueden simplemente flotar con las medusas para no gastar energía y comer otras cosas que se van encontrando. Además, lo que los hace únicos y lo que les da el nombre es que las hembras de estas especies producen una fina estructura calcárea, similar a una concha, como lo están viendo acá, ¿sí? Para proteger los huevos. No es una concha verdadera porque le faltan algunos de los estratos que debe tener una concha y además le falta, digamos, como dureza y demás, pero es
la readaptación de esta concha molusca y es para otra función. No es solo para proteger a la hembra, sino que su función es proteger los huevos de la hembra, ¿sí? Entonces ellos tienen una concha que funciona como una cámara de flotabilidad y demás, y ellos protegen los huevos en esa cámara de flotabilidad. Entonces, ellos presentan un dimorfismo sexual, es decir, su hembra y su macho son diferentes y son extremos, porque los machos son pequeñitos y tienen un tentáculo muy, muy largo que les permite, pues, interactuar con la hembra y demás, pero la hembra es la que es la marinera y ella genera esta fina concha de protección de sus huevos. Entonces, esa nueva concha, con función completamente diferente, es para proteger su descendencia. Entonces, si yo tuviera que ver cómo son los argonautas, vean que este es un argonauta fuera del agua, lastimosamente, pero vean que esa concha es como translúcida. Sí protege, sí es dura, pero no es como encontrarse un nautilus, no es como la concha de un caracol, es una cosa mucho más lábil, mucho más débil, pero muy hermosa. Además, tiene un diseño espectacular y tiene una función hermosa. Este es otro pulpo argonauta, son únicos. Son una locura, están en varias partes del planeta y creo yo que quien se los encuentre, yo nunca he visto uno en persona, pues le debe dar mucha felicidad porque son animales muy, muy extraños, muy únicos. Entonces, si yo tuviera que entender cómo son estos pulpos argonautas, esto que vemos aquí arriba es la hembra guardadita en esa fina concha. Las hembras desarrollan estos tentáculos o transforman estos tentáculos para la segregación de esa concha. Son mucho más grandes, ¿sí? Dependiendo de la especie. Y esta lámina de piel que tienen ahí actúa como los bivalvos y secreta carbonato de calcio junto con un poco de nácar y otras cosas para poder constituir la concha. Así se ven cuando están guardaditos, parecen literalmente como una almeja o una ostra. Y este sería el macho que, aunque ahí se ve grande, en realidad son muy pequeños, muy, muy pequeños comparados con la hembra y tienen esta particularidad, ¿sí? Que se llama el brazo ectocotilo. Es un brazo muy, muy, muy largo y que les sirve precisamente para interactuar sexualmente con las hembras. Vale. Seguimos entonces con el segundo camino. El segundo camino entonces tendríamos el lirio de mar. Los estoy dando en orden cronológico, o sea, quiénes aparecen, qué linajes aparecen, no qué especie aparece, sino qué linajes aparecen en qué momento de la Tierra. Entonces, primero aparecen los moluscos, luego aparecen los equinodermos y por último, pues vamos a aparecer los vertebrados, en este caso también los peces. Entonces, el lirio de mar se llama así porque parece una flor, ¿sí? Y Aristóteles pensaba que no eran del todo animales, sino que eran animales planta, lo llamaban fitozoo, ¿sí? Pero sabemos hoy por hoy que son animales y que se mueven y que tienen todas sus interacciones particulares. Su estrategia evolutiva es capturar alimentos sin perseguirlo. Ellos tienen movimiento, ellos perfectamente nadan, pero ellos prefieren no moverse y lo que hacen es que con sus múltiples brazos y con sus pínulas, ellos capturan partículas de alimento y las llevan a su boca. Es un animal, no es una planta, usa brazos con pequeñas estructuras llamadas pínulas para filtrar esas partículas y pertenece al grupo de los equinodermos, que son animales con piel con espinas, como las estrellas y los erizos de mar. Entonces los lirios de mar aparecen mucho antes de los dinosaurios. Su éxito evolutivo consiste en aprovechar las corrientes marinas para alimentarse sin necesidad de desplazarse grandes distancias. Ellos pueden nadar, algunos se despegan y se van y nadan de forma muy extraña. Ahora, una curiosidad de este grupo es que existen fósiles de crinoideos tan abundantes que en algunas rocas calizas toda la roca está formada casi por completo de esos restos. Es decir, una roca entera puede ser un cúmulo de fósiles de crinoidea porque hay muchos fósiles de crinoidea. Entonces, si vemos diferentes formas de los crinoidea, tendremos que son animales muy extraños, muy exóticos. Si yo voy nadando y veo esto, podré pensar que es un coral, podré pensar que es una alga, podré pensar muchas cosas, pero no se me ocurre que está más emparentado con una estrella de mar. Así más o menos es un diagrama o una forma básica de los crinoideos. Y aquí están flotando, cuando ellos se van nadando, mueven cada uno de esos brazos y son capaces de nadar y desplazarse a un mejor lugar. Esta es cuando ya se posa, o sea, él nada, flota, se mueve y cuando ya llega a un mejor lugar, él hace como un alunizaje y simplemente se pega al fondo marino con su pie. Luego entonces tenemos el tercer camino. El tercer camino es una cosa muy impresionante
una cosa muy linda, porque es el tiburón nodriza, es un tiburón muy extraño, es un tiburón que como que no sigue las reglas de su grupo, no es un depredador empedernido de velocidad, de fuerza, de voracidad, no. Es un hombre tranquilo, que parece jubilado hawaiano, él se mantiene súper relajado en los arrecifes de coral y tiene una boca reducida con unas barbas especiales, que es lo que les da el nombre. Y digamos, ¿cuál es su especialización? Es esa eficiencia o esa especialización en ese tipo de vida. Sus características entonces es que tienen un esqueleto principalmente de colágeno. Ellos, en vez de tener mucho carbonato de calcio, sus huesos son flexibles, son mucho más elásticos que huesos, por ejemplo, como los de nosotros. La vida es casi siempre cercana al fondo marino. Pero, profe, los tiburones tienen que estarse moviendo todo el tiempo. Realmente, si bajas tu ritmo metabólico y si te acomodas en zonas con corrientes leves, puedes hacer que el flujo de agua se mantenga sin necesidad de estar nadando todo el tiempo. Y esto lo entendió el tiburón nodriza en su proceso evolutivo. No es que él seleccionara esas adaptaciones, sino que esta línea evolutiva comprendió que no necesariamente hay que ser un asesino voraz o un depredador gigante, sino que puede estar tranquilo en el arrecife comiendo, permitiendo que la vida fluya de una manera tranquila. Tiene un excelente olfato y una electrorecepción increíble. Los tiburones tienen unas estructuras que se llaman las ampollas de Lorenzini, por el investigador que las descubrió, y sienten los campos electromagnéticos. Por eso los tiburones suelen interactuar mucho con los buzos por las partes metálicas. Como afectan esos campos electromagnéticos, pues los tiburones se atraen a esa afectación. Y su alimentación, como su boca es reducida, es mediante succión. Ellos encuentran un cangrejo, una presa y se la chupan y la parten con unos dientes internos que tienen. Entonces, este tiburón nodriza demuestra que para sobrevivir no hace falta ser el más rápido, el más fuerte, sino que su estrategia consiste en ahorrar energía, permanecer oculto y detectar presas gracias a sentidos extremadamente desarrollados. Y eso es súper válido. Entonces, yo puedo ser un animal súper inteligente que retomó una estrategia del pasado y la lleva consigo, que es la concha. Yo puedo ser un animal que me camuflo como una planta y que sin esfuerzo permito que el mar me provea alimento. Mientras que yo puedo ser un animal con todas las complejidades para ser un gran depredador, pero puedo manejarlas de una manera diferente y volverme muy eficiente para vivir de manera tranquila en arrecifes de coral. Listo, entonces nos quedamos acá. Entonces estábamos viendo el tiburón nodriza, que es el tercer camino. Es muy interesante porque entonces este es el camino de los vertebrados, este es el camino de los organismos que tenemos, un esqueleto de vértebras para proteger el cordón nervioso, ¿cierto? El tiburón nodriza entonces lleva su nombre porque pareciera algo inofensivo, una nodriza, algo que cuida el arrecife, y es bien particular porque tiene una boca reducida y unos cirros, unos bigotes, que es lo que le da el nombre científico. Su estrategia evolutiva es la eficiencia y la especialización. O sea, si bien su linaje pertenece a depredadores gigantes, grandes, feroces, rápidos y fuertes, en realidad el tiburón nodriza se dio cuenta que no tenía que competir en esa línea, sino que podía perfectamente ser tranquilo y tener un ritmo metabólico lento. Él es como un jubilado hawaiano. Él es una cosa que se mantiene acostadito en los arrecifes esperando de forma eficiente cuándo comer. Entonces, él tiene un esqueleto de cartílago, es decir, su esqueleto es flexible, tiene más colágeno que carbonato de calcio. Nosotros tenemos una proporción muy equilibrada, pero ellos tienen más colágeno, es más elástico su esqueleto. Su vida siempre está relacionada al fondo marino. Tiene un excelente olfato, ellos detectan partículas odoríferas en el agua a muy buenas distancias y tiene una excelente electrorecepción, porque ellos tienen unos órganos en la boca o en la, digamos, en la parte como facial del animal que se llaman las ampollas de Lorenzini. Y las ampollas de Lorenzini, en honor a quien las descubrió, son unos órganos electromagnéticos, o sea, son unos órganos sensibles a los campos electromagnéticos que perciben estos campos. Por eso los tiburones se sienten tan atraídos a los buzos
debido a que como tienen piezas de metal, pues esas piezas de metal afectan los campos electromagnéticos, entonces a ellos les da curiosidad qué es lo que está pasando. Este animal entonces se alimenta mediante succión, tiene una boca reducida y esa boca reducida pues le permite succionar rápidamente presas pequeñas como cangrejos y peces pequeños, entre otros animales. Y lo que realmente demuestra este tiburón es que para sobrevivir no hace falta ser el más rápido, el más fuerte o el mejor depredador, sino que yo puedo tener otra estrategia que es ahorrar energía, permanecer oculto y detectar presas de forma efectiva con sentidos extremadamente desarrollados. Un dato curioso es que pueden permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo, yendo en contraposición al mito de que los tiburones no pueden dejar de moverse, y esto es porque se posicionan de manera adecuada en los arrecifes y además hacen movimientos muy lentos y tienen adaptadas las branquias para ese estilo de vida. Entonces ellos, con las corrientes acuáticas, con lo demás, pues logran tener su respiración de tiburón. Entonces, aquí me pasa la cosa. Entonces, aquí vemos cómo es la boca del tiburón nodriza. Es una boca pequeña, como entrecerrada, tiene sus dos cirros que son sensibles, tiene sus fosas, digamos, nasales, y tiene como, no sé si ven como esas, digamos, como toda esta parte, como si fuera escamado, ¿cierto? O sea, como, pues tiene sus escamitas, pero se ve como más rugoso que el resto de su cuerpo, porque ahí detrás de esa piel están las ampollas de Lorenzini. Aquí hay algo muy particular que pasa con esta especie y es que en distintos lugares de nuestro país los utilizan como espectáculo, al ser inofensivos, los encierran en piscinas. Perdón, Camilo. Dímelo. Dime. Perdón, es que yo solo veo la misma imagen. No sé si de pronto es porque de pronto se te está demorando ahí el internet, Yo pero seguro hay una relación lenta entre su internet y el mío. O sea, seguramente mientras les carga. A ver, todos, bueno, todavía deme un no segundo. estamos viendo en donde describes pues la Ya boca. voy, espérate porque sí, puede que no estén viendo. Dame un segundito. La voy a parar y la vuelvo a pasar. Ténganme paciencia. Vale la pena, lo juro. Ahí está, Tranquilo, gracias. ahí la están viendo. Ya debió cambiar a una Sí, boca ahí ya la vemos. Ahora Listo, sí. perfecto. Sí, por favor avísenme porque si no, soy yo contando cosas que nadie ve. Ahí está. Entonces, al lado izquierdo tenemos la boca, ¿cierto? Que está modificada, como les dije. Y al lado derecho tenemos una cosa que pasa en Colombia y es que hay piscinas de tiburones nodrizas, porque como son inofensivos, pues los nativos de algunas zonas encontraron, este es en Islas del Rosario, sí, como la gallina de los huevos de oro. Los pueden tener encerrados en un arrecife cercado, como no necesitan moverse tanto, pues no se van a morir. Tienen varios y lo que hacen son espectáculos con los tiburones nodriza porque pues son absolutamente inofensivos. Hombre, que si yo meto la mano, esos dientes me van a cortar, pueden hacerlo, pero no como un tiburón blanco. O sea, no es un gran depredador. ¿Esto lo ven? ¿Vieron el cambio de imagen? Sí. Listo. Sí. Entonces, esto que ven aquí es un caso súper extraño que pasó en Costa Rica. Esto es un caso de, con X, santionismo, es que se llama santismo, bueno, que tiene muchas santinas, en muchos pigmentos amarillos en el cuerpo. Es como el albinismo, pero con las santinas, que se escribe con X. Este es un caso de como piel amarilla que encontraron en un tiburón nodriza y vean que es un tiburón grande, o sea, lo pescó este señor en Costa Rica y este animal logró sobrevivir yendo en contraposición de cualquier idea de la selección natural que algo tan visible lo hubieran matado hace rato, pues es tan efectivo su método de supervivencia que hasta teniendo condiciones deleterias son capaces de camuflarse o al menos de ocultarse para no ser depredados hasta llegar a su edad adulta, donde ya son difícilmente depredados. Esta es una imagen frontal de un tiburón nodriza en un arrecife. Seguramente muchos de los que son buzos y están aquí en la charla podrán, o sea, si los han visto alguna vez, los habrán visto así, ¿cierto? En los arrecifes son muy bonitos, muy tranquilos, muy bellos. O sea, es de esos animales que uno se encuentra en el océano y le dan ganas como de abrazar porque se ven suavecitos y todo. Recuerden no tocarlos, por favor, eso es muy importante. O sea, hay que mantener la distancia con las especies.
Entonces, ¿qué tienen en común estas tres especies? Volvemos al asunto. Pues ellos pertenecen a grupos muy diferentes. Las tres han sobrevivido durante millones de años, se adaptaron a ambientes marinos específicos y desarrollaron soluciones distintas para un mismo reto, que sería sobrevivir y reproducirse. Entonces, yo tengo mi pulpo argonauta que recicló una estrategia de su linaje. Yo tengo los lirios que llevaron su linaje al extremo de la especialización, y tengo la especialización suprema donde la violencia no es la respuesta y es el tiburón nodriza. Entonces, si observamos estas especies, parecen no tener nada en común. Sin embargo, todas enfrentaron los mismos desafíos: conseguir alimento, evitar depredadores y dejar descendencia. La diferencia está en cómo resolvieron sus problemas. Mismos retos, distintos enfoques de la vida. Me imagino que dirán, yo soy más como el nodriza. No, yo soy un lirio. No, yo soy un argonauta. Pues esa es la idea. Cada linaje evolutivo es una invitación a pensar la vida diferente. Es un regalo de nuestro planeta que nos recuerda que no hay una única respuesta. Sobrevivir es el Roma de la vida y todos los caminos llevan a Roma. Cualquier camino es válido a la luz de la evolución, siempre y cuando, de manera histórica y contextual, se adapte a las condiciones a las que está sometido. Entonces, si yo resumo lo que hemos visto de las tres especies, tendría que el tiburón nodriza tiene unos sentidos muy desarrollados y una alimentación por succión. Su ventaja evolutiva es el ahorro de energía y la captura eficiente de presas. El lirio de mar hace una alimentación por filtración o por captura, pues, de partículas, y aprovecha las corrientes sin gastar energía, es decir, se aprovecha del ambiente. Y el pulpo argonauta tiene una inteligencia muy elevada y utiliza esa inteligencia para proteger los huevos con el reciclado de una adaptación de su linaje evolutivo, es decir, un mayor éxito reproductivo gracias a eso. Entonces, la supervivencia y la reproducción, es decir, lo que llamamos eficacia biológica, sería la evolución. No produce una única solución correcta. En realidad, cada especie utiliza estrategias diferentes según su historia, su contexto y el ambiente al que está sometido. Entonces, si damos un vistazo al árbol de la vida, estos organismos pertenecen a ramas muy distintas. Ya lo vimos en diapositivas anteriores. El tiburón nodriza es un vertebrado de los peces cartilaginosos, es decir, tiburones, rayas y quimeras. El lirio de mar es un equinodermo. Una cosa común es que el lirio de mar y el tiburón son deuterostomados, es decir, cuando son embriones desarrollan primero el ano que la boca, mientras que el pulpo es un protostomado, es un molusco cefalópodo, y ellos desarrollan primero la boca en vez del ano. Eso es una diferencia que hay entre estos tres grupos. Y además, su ancestro común, es decir, si pensamos en los ancestros, en el ancestro más antiguo que tengan en común ellos tres, podríamos hablar de unos 600 millones de años. Entonces estamos hablando de que son especies o linajes evolutivos supremamente antiguos. Aquí quiero ser muy claro, de pronto no se me entiende por tener que hacer rendir el tiempo, por el tiempo que les hice perder, pero no estoy hablando de que hace 600 millones de años hubo tiburones nodrizas o los mismos lirios o los mismos argonautas. No, había antepasados de ellos que a través de sus distintas, digamos, como resoluciones evolutivas, sus distintas adaptaciones, fueron encaminándose para darnos estas especies en los tiempos actuales. Entonces, aunque hoy compartan el océano, su parentesco es muy lejano. Esto demuestra que la biodiversidad actual es el resultado de millones de años de evolución independiente. Y ese árbol o arbusto de la vida es mega diverso. Todavía no hemos terminado de dilucidar todas las ramas, todas las raíces, todas las, digamos, como caminos que ha tomado ese arbusto de la vida. Entonces es una invitación a seguir estudiando la vida en la Tierra, a conservarla, pero sobre todo desde cualquier punto de vista, sea usted abogado, ingeniero, biólogo, constructor, lo que usted haga. Esto es una invitación a que nuestro planeta y su riqueza está en la vida, no en el subsuelo, no. O sea, la riqueza de este mundo está en esa explosión
de distintas manifestaciones de existencia tan increíble que es la vida. Entonces, ¿por qué siguen existiendo estas tres especies? Pues no son especies antiguas o atrasadas, son especies muy exitosas. Han permanecido porque sus adaptaciones siguen funcionando, sus ambientes aún favorecen esas estrategias y continúan reproduciéndose con éxito. Entonces, a veces se dice que un organismo es un fósil viviente, entre comillas. En realidad, todas las especies actuales siguen evolucionando. Lo que ocurre es que algunas han cambiado menos porque sus adaptaciones continúan siendo eficaces. Entonces aquí tenemos nuestros tres ejemplos. Esta es una hembra antes de formar su concha. Vean cómo extiende esa membrana de los tentáculos modificados. Vean este grupo de lirios colonizando una roca a varios metros de profundidad. Y vean este lindo tiburón nodriza sentadito en un fondo arenoso. Entonces, ¿cuáles son las amenazas actuales de estas especies? Porque, claro, lo lindo de las charlas de biología, en mi parecer, deben tener dos cosas. La primera, enamorarte profundamente. Una charla de biología debe ser la cosa más pasional y que se te meta por las venas. Debe ser una cosa que te motive a salir al mundo y explorarlo. Pero también debe ser una cosa que te recuerde todas las malas decisiones que hemos tomado como especie y las que debemos corregir como individuos, cada uno a su escala, porque no puede ser posible que no podamos convivir en respeto o armonía ecológica. Es imposible concebir eso, pero lo podemos hacer. O sea, esto es una invitación permanente. Enamórense de la naturaleza, protejan la naturaleza y entiendan qué decisiones cambian nuestra relación con ella. ¿Cuáles son las amenazas actuales? La contaminación. La presencia de plásticos en el océano. Es triste, es horrible. Las charlas biológicas te dan realidad, te dan crudeza, te enamoran, pero te dan una cachetada de agua fría y te dicen, hey, reacciona, enamórate de este mundo, no lo destruyas. El blanqueamiento de los arrecifes. Estamos cambiando la temperatura del planeta de una manera tan acelerada, estamos acidificando los lechos marinos que se están muriendo las especies base, entonces todo el delicado equilibrio de los ambientes se está perdiendo. Y finalmente, la contaminación excesiva. Nuestra explotación suprema e intensiva de cada recurso natural del planeta está llevando a las catástrofes de los delicados equilibrios tróficos, es decir, las cadenas alimenticias, que en realidad son las redes alimenticias, las están destruyendo, pero cuando yo les digo destruyendo para nosotros, recordemos lo que les dije al inicio, la destrucción es para el mundo humano, la vida vuelve y se adapta, y lo que en este momento vemos puede que desaparezca, pero llegará otra cosa. La pregunta es, ¿queremos ver lo que va a llegar o queremos simplemente ser un fósil más enterrado en la arena o en las piedras? Entonces, la evolución necesita miles o millones de años. Sin embargo, los cambios que estamos provocando en los océanos ocurren en décadas, mucho más rápido de lo que muchas especies pueden adaptarse. No destruyamos el ambiente, no utilicen plásticos, traten de reutilizar todo lo que puedan, reciclen, concienticen. Hagan un turismo responsable, no contaminen, si pueden compartir vehículo, compártanlo, usen vehículos amigables, hagan un cambio a sus respectivas, o sea, en sus respectivas escalas de vida, cambien, porque sí se siente un solo aporte, una sola conciencia puede mover el mundo, porque como bien lo dice una expresión, de grano en grano llena la gallina el buche. Entonces, ojo, entender por qué estos cambios de último momento son tan drásticos, es entender primero que les estoy hablando de millones de años de evolución y nosotros apenas llevamos miles de años de evolución. O sea, los seres humanos apenas aparecimos en el planeta Tierra y en el corto tiempo, si bien hemos hecho cosas increíbles, también hemos tomado unas decisiones drásticas que están llevándose por delante otros seres que llevan muchísimo más tiempo que nosotros y no es correcto. O sea, no se trata de no vivir, o es decir, ay, pero profe, es que yo no puedo vivir sin celular. No, es que no se trata de eso, pero no cambies de celular cada mes. Trata de cuidar lo que tienes, repara tu celular viejito. O sea, trata de vivir
con las cosas que tienes de manera adecuada. Hace 540 millones de años apareció la explosión del Cámbrico, aparecen la mayoría de los grupos animales, hace alrededor de 485 millones de años surgen los primeros lirios de mar, hace 450, 420 evolucionan los primeros tiburones, hace 330, 300 se diversifican todos los cefalópodos modernos y en la actualidad el tiburón nodriza, los lirios de mar y el pulpo argonauta nos representan esos tres linajes que llevan cientos de millones de años colonizando nuestros océanos. Esta es la explosión del Cámbrico, estos son los primeros lirios de mar, estos son los primeros tiburones y estos son los primeros cefalópodos. Es una invitación para no olvidar que cuando destruimos las especies actuales, destruimos caminos enteros de maravillas biológicas. Entonces, amen esas maravillas biológicas, disfrútenlas. Es que yo no les digo no buceen, no vayan a las playas, no, háganlo, pero háganlo con una responsabilidad y con un respeto. Hagan parte del ecosistema, no lo destruyan. Sean una especie más de la red trófica. Entonces, ¿qué nos enseña toda esta charla? ¿Qué nos enseña esta cosita de la evolución de la que tanto hablan los biólogos? Pues la evolución nos deja 4 grandes lecciones. La primera es que no existe un organismo perfecto. Eso de la perfección es un invento cultural humano para condicionar procesos culturales. La segunda es que la diversidad es una ventaja evolutiva. La diversidad no es un problema. Y ojo, no quiero entrar en situaciones ay, esto es una charla activista. No, esto es una charla biológica. Y lo que dice la biología es que la diversidad ha sido una ventaja en el planeta. La diversidad no es un problema, es la forma fundamental de expresión de la vida en el planeta. Ojo, adaptarse es más importante que ser fuerte. A veces no es ser el más fuerte, el más rápido, el que primero llegó, el que primero responde. No, a veces el que mejor lee la situación, el que mejor entiende su contexto y su historia, es el que mejor responde a ella. Y por último, todos los seres vivos compartimos un origen común. Nunca se les olvide eso. Cuando vean una mosquita, cuando vean una planta, cuando vean un hongo, no se les olvide que aunque estén muy lejanos a ustedes, todos venimos del mismo origen, de ese caldo primigenio que por fortuna tuvimos en este hermoso planeta que por muchas coincidencias cumplió todas las condiciones para que apareciera algo tan impresionante como es la vida orgánica. Entonces, recuerden, la evolución no busca la perfección, busca que cada generación tenga mayores posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. La biodiversidad marina es el resultado de millones de años de ensayo y error. Conocerla es el primer paso para protegerla. Es mejor ver esto que ver un campo vacío con todo muerto por el dragado, por los plásticos, por lo que sea. Yo los invito, si nunca lo han hecho, pues así, si alguna persona en esta charla nunca lo ha hecho, los invito a ponerse unas caretas y a mirar hacia abajo. No tienen que bucear, simplemente es, vayan al mar, metan la cabeza bajo el agua y vean el inmenso mundo que hay en el océano. Yo creo que si una persona de verdad observa ese mundo, es incapaz de hacerle daño. Porque después de conocer estas 3 especies que acabamos de conocer, podemos entender que la evolución no tiene un destino final, es un proceso continuo que ha dado lugar a una extraordinaria diversidad de formas de vida. Cada especie representa una solución única a los desafíos del ambiente y conservar esa diversidad significa proteger millones de años de historia evolutiva y la existencia misma de nosotros en este momento. Entonces, ojo, les dejo esta última reflexión ya para acabar, porque no sé si los tengo aturdidos un poco. La evolución no escribe una única historia de éxito, escribe millones de historias diferentes y cada especie es uno de esos capítulos. Permítanse leerlos. ¿Preguntas? Bueno, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, esto Entonces, antes de sí. que empiecen las preguntas les muestro. Esto que ven aquí es el pulpito argonauta pegado con Sí, sus vi. ventosas a una medusa. Y Vale. ellos se van así. O sea, la hembra llega, encuentra una medusa, se le pega su umbrella y se va. Y flota por el mundo marino. Es de las cosas más hermosas. Yo creo que si uno se encuentra esto, su vida cambia para siempre. Ay, ojalá.
Sí, ojalá. Crucen esos dedos, hay que encontrarse una Una más argonauta. para la lista Una de más para la bichos. lista, para el A checklist. ver. Bueno, les escucho las preguntas. También se puede querer desde la distancia. Claro, por supuesto, también. Ahí los queremos desde aquí. Por aquí hay una pregunta en el chat hace rato que es sobre el tiburón. Dice, hay muchas Ajá. variaciones del tiburón nodriza. ¿Por qué esas variaciones? Por ejemplo, el tiburón leopardo o cebra, ¿por qué son tan similares? Bueno, eso es interesante. Resulta que, a ver, el linaje de los peces cartilaginosos, es decir, los tiburones, las rayas y las quimeras, es muy antiguo. O sea, comparado con los peces normales, o sea, los peces óseos u óseos, que son el pez común, pues, de aletas radiadas delgadas, digamos, es un linaje completamente distinto, porque si bien es la misma estrategia, soy un vertebrado acuático con aletas que me muevo, realmente es muy distinto tener peces con más carbonato de calcio que con colágeno. Entonces, si pensamos que esos dos linajes se separaron hace mucho tiempo, te diría que todos los tiburones han tenido, de hecho, el vertebrado más antiguo del mundo es un tiburón, que es el tiburón de Groenlandia. Pueden vivir hasta más de 500 años. Lo que tienen que pensar es que si un linaje es tan exitoso, es porque su línea genética ha tenido muchas mutaciones, seguramente en algún momento, pero las mutaciones han sido muy efectivas, o sea, responden muy bien al contexto. Cuando aparecen, responden muy bien al contexto. Entonces, lo que tenemos aquí, esa inmensa variabilidad, se debe a que los tiburones tienen como todos los vertebrados, unas copias de genes de respaldo que les permite como experimentar con sus fenotipos, es decir, con sus expresiones morfológicas, mucho. Y como las poblaciones sobreviven debido a las exitosas adaptaciones anteriores, pues existen eventualidades o como suertes, digámosles así, fortunas, que nos encontramos a veces, como por ejemplo ese nodriz amarillo, encontramos variaciones rayadas, ¿sí? Es lo mismo que pasa con los seres humanos, tenemos una diversidad de formas, o sea, los vertebrados tenemos como la posibilidad con ese genoma antiguo de jugar un poco, y como las poblaciones son grandes y en este momento somos los que estamos como en la parte alta de la red trófica, pues existe la probabilidad de que de esas poblaciones aparezca uno raro y que por sus buenas adaptaciones logre sobrevivir, aunque la adaptación pareciera no ser muy eficiente, pues, yo soy amarillo, todo el mundo me va a ver. Pues no, logré sobrevivir, logré ocultarme y estoy y existo, ¿sí? Entonces, esa inmensa diversidad es la recopilación de una exitosa carrera evolutiva que les permite jugar, ¿sí? O que aparecen esos juegos de la evolución y que a veces tenemos la fortuna de ver. Camilo, yo creo que ya puedes dejar de presentar y poner la camarita para verte. No, porque falta una última foto. Bueno. Yo pongo la camarita pues para que me vean, porque Bueno. tampoco me voy a volver creído, pero espérate. Aquí está. Simón levantó la mano. A ver. Hola, Simón. buenas. Yo tengo dos dudas. Una, pues, yo soy enfermero, entonces no sé mucho del tema, pero me surgió una duda, y es que si este pulpo, Sí. como esa coraza, cuenta como estructura ósea, o eso no cuenta como eso. No propiamente. Digamos que en este caso en particular, no propiamente. Las conchas cuentan como estructuras protectivas, es decir, diría como un exoesqueleto, ¿sí? Como un exoesqueleto que producen los moluscos. Pero es que hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de este pulpo, lo genera para su reproducción, pero puede secretar otro. Es decir, si lo pierde o algo por el estilo, puede secretar otro. Entonces, no es un esqueleto per se, en el sentido de que no depende su estructura de tener ese objeto. No es como decirle a un insecto, quítese todo el tegumento, todo el caparazón, ¿sí? Esos son esqueletos en el sentido en que mantienen al animal mismo. Esto es algo que
está extra, como una protección extra. Entonces es un exoesqueleto en el sentido de que es duro y externo al cuerpo, pero es más una estructura protectiva del cuerpo, ¿cierto? Es una adaptación única que tienen los Es moluscos, como las que son las uñas. conchas. Sí, sí, Es es la como, concha. Y, Es una concha, pero en los moluscos sería eso más o menos. y la otra duda que me surgió es si los lirios viven como en comunidad o son muy independientes. Depende de las especies, ¿no? No hay una única respuesta. Hay especies que se suelen agregar y entonces como hay una foto atrás, se posan todos en la misma piedra, o hay unas que son más solitarias y entonces no comparten, sino que se vuelven muy grandes y cubren todo el territorio alrededor. Eso es muy relativo. Ah, bueno, Cami, muchas gracias. Con mucho gusto, Simoncito. yo ¿Alguna otra tengo, pregunta? sí, yo tengo una pregunta con el argonauta, que es el que me parece más extraño. Cuando ellos dejaron de tener esta concha antes de volver a ella, ¿por qué hicieron eso? ¿Y por qué ahora sí lo necesitan? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y yo agrego a eso, porque Sí. volverse errante, Cami, si los pulpos pues son como más bien bentónicos, pues están más como en el suelo, en Y se cuevas, quedan en un territorio controlado, digamos, no son como sí, o los sea, calamares que se estar por desplazan ahí mucho, sino pagando. que ellos están ahí. Pues precisamente ahí mismo en sus preguntas se dieron la respuesta. Resulta que la evolución es algo muy interesante porque, entiéndanlo así, ustedes tienen un ambiente, entonces supongamos que ustedes aparecen en un arrecife, ¿cierto? Entonces, a simple vista, todo es igual para todos, pero no, no es lo mismo vivir bajo la piedra que vivir sobre la piedra. No es lo mismo moverse alrededor del arrecife que estar en la mitad del arrecife. Entonces, la respuesta al por qué es porque en esto que estamos viendo, es decir, en la reutilización de la concha y en su errancia al flotar y demás con su concha o con las medusas, encontró un nicho que nadie más ocupa de su linaje. Es decir, él no compite con ningún otro animal inteligente. ¿Quién se le monta a una medusa o a un tiburón? Nadie, solo ellos. Y son tan inteligentes y tan hábiles que son capaces de hacerlo. ¿Quién de los pulpos utiliza concha? Ninguno. Está el cocotero que coge cocos y los utiliza como concha. Hay muchas variaciones de ese reciclado de la concha, pero a ninguno se le dio la posibilidad de volverla a generar. Entonces, claro, tú tienes que pensar que desconocemos los años en los que esta especie evolucionó. Entonces, no sabemos exactamente cuáles fueron las presiones de selección, pero primero no son pulpos muy grandes, o sea, son pulpos medianitos, pequeñitos, ¿cierto? Hay unos que sí son más o menos como así los argonautas, pero eso no es un tamaño gigantesco como decir un pulpo gigante del Pacífico o algo así. Entonces, por ahí tienes que pensar que ellos son depredadores, pero son principalmente presas, ¿cierto? Entonces, claro, tienen un montón de presiones de selección y esas presiones de selección hacen que, claro, si yo quiero sobrevivir, destapo caminos nuevos. Y cuando tengo un nicho único, cuando recopilo una serie de características que nadie más tiene, pues ya nadie compite conmigo. Y seguramente eso fue lo que pasó. Seguramente fue que estos pulpitos huyeron a zonas más plantónicas o pelágicas, pues, y cuando estaban ahí flotando, entonces, claro, mi forma de pulpo no me ayuda mucho a flotar, no soy un calamar, no tengo paletas natatorias, entonces yo voy a empezar, como soy inteligente, voy a empezar a poner mis tentáculos de otra manera. Claro, la maximización hizo que el linaje que tuviera mayor membrana en esa parte, seguro fuera más exitoso flotando porque le permitía aprovechar las corrientes. Hombre, a los inteligentes que se montaron en medusa sobrevivieron más porque ¿quién se le acerca a una medusa venenosa? Y entonces empiezan todas esas respuestas y ahí están los por qué. En su misma vida está el por qué. Pero yo tengo una pregunta de eso. Pero es como que en la genética o en algo está el recuerdo de que había Ah, esa por supuesto, claro, partita. tú Y es tienes como, que ay, pensar, voy a volver claro, ahí. no es que todos puedan volver, porque si todos pudieran volver, pues todos lo hubieran hecho. No, lo que pasa es lo mismo que les estaba contando de los vertebrados. Eso no es solo de los vertebrados. Los linajes evolutivos no descartan. En evolución hay una regla, pues regla entre comillas, en biología no hay reglas, pero digamos como algo que se cumple, y es que es más fácil como tener mucho y perderlo, ¿cierto? Que como salir con poquito. ¿Sí me entiendes? O sea, es mejor tener muchos dedos y después perder algunos
que salir con 5 directamente. Entonces, muy probablemente había muchas más estructuras, pero la forma termodinámicamente eficiente para tener esta estructura fue 5. Sí, me hago entender. Entonces es como, ellos tienen todo su linaje genético, todos sus cientos de millones de años de evolución, y ahí está la memoria de la concha. Es decir, en algún punto su molusco antepasado sabía hacer conchas. Y claro, este la tiene, y esos genes, hubo un estímulo, un factor de selección que lo reactivó y dijo, venga, es que usted puede secretar carbonato de calcio y nácar, vuelva y haga concha y cúbrase otra vez. Pero claro, están tan evolucionados, porque estos son muy, muy derivados, tienes que pensar que los cefalópodos están mucho más adelante en la evolución de los otros, que adelante no mejor, sino en otro punto, que claro, su concha no es dura como la de un caracol ni supremamente resistente. Su concha es una variación, entonces por eso es un reciclado. Es como la revivimos, pero ya no somos capaces de revivirla como antes. Ya nos toca reinventarla en qué hacemos. Gracias. Yo Con tengo otra muchísimo gusto. Yo tengo otra pregunta un poco loca, pero No la hay voy a preguntas hacer. locas ni preguntas Y malas. es Las que, únicas son las que no se hacen. ¿será y nosotros los humanos somos tan parecidos porque llevamos tan poquito tiempo acá o porque no hemos sacado cosas locas? Pues realmente somos muy O sea, parecidos. pero es que es una cuestión de percepción. ¿Cuántos humanos has visto realmente en tu vida? O sea, con total sinceridad puedes decir que no somos distintos, porque es que yo Pues, te puedo, pero tenemos todos como cabeza, las 4 hombros, rodillas y pies, extremidades, sí, claro. un poco, Eso es lo que nos unos hace un poco humanos. más grandes, más pequeños, pues unos aguantan más apnea, otros menos, otros aguantan más el sol, efectivamente. Pero ahí Pero está, pues ahí, una cosa así de radical como tener esas especies tan distintas, pues tan del mar, del aire, de la tierra, con ojos, sin ojos, con pelos, con escamas, ¿es porque llevamos poquito tiempo aquí? No, ahí la respuesta es por otro lado. La respuesta es que en nuestra especie la diferencia no está en lo morfológico. Nosotros no somos una especie que le apostó al cambio morfológico. Nosotros somos una especie que le apostó al cambio mental. Entonces nosotros somos una especie que le apostó al cambio cultural. Y si tú me dices a estas alturas que las diferentes culturas del planeta Tierra no son supremamente diferentes, Sí, claro. estaríamos desconociendo que la evolución biológica obró. Nosotros somos una de las especies más derivadas, es decir, aparecimos muy tarde en la evolución, y en vez de hacer el mismo recorrido que todos, que fue como vamos a hacer formas raras, vamos a tener alas, vamos a hacer espinas, no, nosotros dijimos, venga, y si volvemos el comportamiento, la cosa más loca de la faz de la Tierra, y le apostamos a la innovación comportamental. Entonces desarrollamos la eusocialidad, que es la formación de verdaderas sociedades, la construcción de un lenguaje articulado, la culturización, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces esas variaciones de nosotros no se ven, como decir, ay, me salió un tercer ojo, tengo un... pero sí se ven, o sea, lo peor es que eso sí existe, pero está muy remotamente. Lo que nosotros tenemos es que si tú vas, por ejemplo, tú propiamente vas a una tribu en África, la que se alimenta solo de sangre de vaca, tú te sientes como de otra especie porque no eres capaz de alimentarte solo de sangre de vaca y leche. Entonces es una cosa muy interesante porque nuestra diversidad está en el comportamiento principalmente. Sí tenemos variación, de hecho, quien me conoce sabe que no todo el mundo mide en 1,90. Y no todo el mundo tiene el pelo midiendo 1,90 y este color de piel y demás. O sea, las variaciones sí están. Lo que pasa es que hay que abrir los ojos para ver todo eso. Ahorita, cuando Cami pues desapareció un ratico, Andrea preguntaba por el arbusto de la vida. Yo creo pues que las preguntas han ido respondiendo como a su pregunta, pero si ella preguntaba como si ese arbusto que pusiste ahí en la presentación, que si eso era, y pues ya creo que es claro que es una cosa... El que les mostré cuando se expandió para ver los linajes, eso es lo más parecido que tenemos a la idea actual. Si yo tuviera que mostrarles, o sea, en realidad en este momento es como un círculo enorme con múltiples orígenes que se ramifica hacia muchas direcciones. Lo que pasa es que hemos descrito tantas especies y faltan tantas por describir que en realidad es difícil en un espacio pequeño graficar digamos como esa simbología que utilizamos para explicar eso, ¿cierto? Es difícil,
Pero el arbusto es así, o sea, hoy entendemos que fueron múltiples poblaciones de Luca que surgieron posiblemente de distintas formas, es decir, unos surgieron totalmente bajo el mar, otros surgieron arriba en fosas, en pozos marinos, y los distintos orígenes dieron lugar a una protocélula que llamamos Luca, que es esta cuestión antigua, muy parecida, pero cogieron caminos completamente diferentes. Entonces, una se volvió heterótrofa y se alimenta de los otros, otra se volvió autótrofa y se alimenta de compuestos, otra del sol. ¿Sí me entiendes? Entonces, todos esos caminos diversificaron tanto que por eso es un arbusto, porque los biólogos actualmente nos enloquecemos tratando de entender dónde surgió todo. Entonces ya no es tan claro como para Darwin, que era como, este es el origen, este es el tallo, de aquí venimos, sino que ahora decimos, ¿cuál es el origen? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál es la cosa? Entonces preferimos hablar de un arbusto, porque lo que estamos viendo más son sus ramas, o sea, su parte externa, y desconocemos mucho el interior. Maravilloso. Gracias. Bueno. Bueno, Bueno, no, yo quiero también pues como una última, pues un aporte, y es que pues ese mensaje que das, Cami, con esto es supremamente importante. O sea, no es solo como conocer por conocer, sino que es la vida misma a la que pertenecemos y que Es hacer somos parte de de manera los respetuosa. principales, Sí. sí. Y pues que invitadísimos a ver lo que pasa ahí debajo de la superficie. Maravilloso si es solo con una careta y un snorkel, pero si pueden alguna vez en la vida entrar, y más pronto que tarde, porque cada vez está más caliente el mar. Bienvenidos a sumergirse, porque es que es vastísimo. Es impresionante. O sea, es impresionante lo que uno cada vez descubre. O sea, yo llevo 20 años buceando y cada vez veo una cosa nueva, impresionante, rara, que uno no entiende cuál es su función, pero tiene una función ecosistémica y para la vida, y es muy bello, pues, y estando en este país que tiene también tanta diversidad, y que tenemos el Pacífico y el Caribe, en serio que pues es realmente una gran oportunidad. Sí, enamórense de la biodiversidad y de todo, y sobre todo entiendan que somos tan valiosos como cualquier otro organismo. Es decir, ustedes no valen más que una mosca, que un honguito, que una planta. La evolución no los mira diferente. O sea, con esa idea de que ay, los seres humanos somos superiores y hacemos, y ay, Camilo, pero es que las moscas no tiran bombas nucleares. Tú no sabes el alcance ecosistémico de las moscas, o sea, no dimensionas lo que han cambiado. Si nos ponemos a comparar quién ha cambiado más el planeta, yo te diría que las cianobacterias cambiaron más el planeta porque a ellas les debemos la atmósfera. Y nosotros no hemos hecho atmósfera en ningún lado, entonces eso es una cosa para pensar. Pero sí, es una invitación, esto no es un final, sino que es un abrebocas para que ustedes lleguen y digan, quiero estudiar esto, quiero verlo, así no se vuelvan biólogos. Es que no se necesitan tantos biólogos, se necesita es gente que ame la naturaleza y que por ende quiera cuidarla. Así es. Camile, muchas Invitadísimos gracias. a los cursos de la universidad, además, todos invitadísimos. Muy buenos. Gracias, sí que... David, levantaste la mano, pero vamos cerrando Sí. tal vez esta última intervención. A ver, David iba a decir algo, sí. Sí. Profe, pues es una pregunta que creo que es más por desconocimiento de cómo funciona la taxonomía de esos tiburones. Es que si, por ejemplo, no sé si a nivel de familia, incluso de orden, hay otros tiburones con un comportamiento similar a la nodriza. Pues que sean como que su tipo de alimentación sea más como enfocado en ser pues de aprovechar las corrientes y todo eso. Hay tiburones muy raros. Yo si algo aprendí con esta charla es que hay tiburones muy raros. Y hay muchas estrategias. Normalmente el linaje de los tiburones tienden a ser depredadores de diferentes escalas, pero tienden a ser depredadores. Así como el nodriza, hay algunos parecidos, no tan así, pero sí que viven en el arrecife y que no son tan fuertes o rápidos como los otros. Algo más parecido podrían ser las quimeras, son un poco más extrañas, ¿cierto? Y como tienen como esa forma intermedia entre raya y tiburón, entonces se comportan algo parecido, depende de dónde estén.
Pero te diría que lo más seguro es que sí, debe haber especies que estén cercanas. Ahora, iguales al tiburón nodriza, sería un tiburón nodriza, porque ese es el punto. Si está en ese nicho así, es por esto. Entonces, debe haber otras especies que sean similares. Ah, mira, aquí nos contesta Mario, los tiburones caminadores del Indo-Pacífico. Entonces, mira, ahí tienes un equivalente en otro océano, ¿cierto? En el Indo-Pacífico, ahí tienes unos que los puedes buscar, tiburones caminadores del Indo-Pacífico. Gracias, profe. Sí, siempre ayuda, es que uno no se las sabe todas, eso es rico. Yo pensando, yo decía, una lista grande, se me ocurren muchos, porque por ejemplo el de Groenlandia tiene la reducción metabólica mucho más extrema que la del nodriza, por eso viven más de 500 años. Entonces, es como parecidos en qué, sí hay muchos parentescos, pero ¿en qué? Ahí está. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, David, dale gracias al profe que nos contestó. Ahí está. Listo. Ay, muchas gracias por el Bueno, espacio. A bueno, todos, de muestre pues verdad, la última perdonen la diapositiva. interrupción. Muestre la última diapositiva antes de irnos. Ah, por supuesto. ¿Cuál Ya la era? muestro, ya la muestro. Se me olvida. Yo me quedé con la duda. Y pam, 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 pam. Ah, Muchas Qué bien. gracias. Es que Ay. parece, mira, una persona que no haya buceado o que no esté acostumbrado a ver cosas tan extrañas, imagínate que venga nadando un nodriza así hacia él, puede pensar que es peligroso y le puede dar pánico y puede decir de hecho yo me acuerdo una historia de mi padre alguna vez careteando en las islas de San Bernardo, vio una aleta de tiburón y se fue y nunca más careteó, porque le dio susto porque eso era más grande que él. Y pudo ser inofensivo, pudo ser uno de estos y no hacerle nada, pero él no lo sabe porque solo reconoció la dorsal. Entonces esta última diapositiva debe ser una invitación para que hay que ver más allá de la primera impresión. Uno no se puede quedar con eso y definitivamente la vida es para enamorarse, no para asustarse. Es cierto. Camilo, muchas gracias por este espacio. No, antes De discúlpenme que verdad. no pude hacerlo inmaculado. No contaba con Cami, el calor estuvo extremo de acá. maravilloso. Pero no Estuvo estábamos hablando pues de que maravilloso. la perfección no Y existe. entendí Ah, todo. no, pero es que no era perfecto, pero no quería pausas. Ay, bueno. Estás evolucionando. Ah, vamos, ahí vamos, muy bien. Me gusta que les quedara el aprendizaje, eso me alegra. Vale la pena. Ay, bueno. Y a todas las personas que se conectaron hasta ahora, mil gracias. Sabemos gracias. que es en la mitad del día. Muchas gracias. Ojalá no sea que sea la primera, pero no la última. Ojalá nos Sí, encontremos mucho Eso más. queremos.